Tenemos el gusto de recibir una vez más a Jorge McFood, profesor uruguayo, investigador, analista, escritor, residente en Estados Unidos, que cada tanto tiene la amabilidad de recibir a Radio Centenario para analizar la situación de Estados Unidos y temas internacionales. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Marcelo y Hernán. Sí, el gusto es mío siempre. No sé qué diferencia estamos de horario con la parte de Estados Unidos que estás. En la costa este, 8:06, aquí. Ah, bien, una hora menos estás entonces. Bueno. En noviembre cambian. Exactamente. Invierno, sí. Jorge, quiso el destino que, habiendo coordinado ayer conversar contigo hoy, horas después se daba esta situación que ha conmocionado, ¿no?, a nivel internacional, del asesinato de Charlie Kirk. Hay medios titulares que ya hablan de que, bueno, ponen de vuelta sobre la mesa el tema de la violencia política en Estados Unidos. Quizá es bueno empezar por tu lectura de quién era él, ¿no?, y de qué realidad de Estados Unidos habla un personaje como este. Sí, el destino, ya ni casualidades, porque el año pasado, justo en septiembre del año pasado, estábamos en una charla pública con Jill Stein, y justo ese mismo día hubo un tiroteo, una matanza en una high school, en una secundaria en Georgia. Ayer hubo otro tiroteo en en Colorado, en otra secundaria. Entonces ya casi que algo previsible. La diferencia con este otro caso es que todavía están buscando al responsable, que eso es un elemento de análisis muy interesante también. Cuando responsable, como en el caso del atentado contra Trump, desaparece porque lo matan directamente, ya es muy semejante al hecho de que desaparece porque no lo agarran. Entonces eso, para mí, esa lectura, pensando en otros casos de muchos años, a lo largo de los años, me da que pensar de que es algo muy bien organizado, y además con un objetivo político. El objetivo político está en que, supongamos o pensemos de que esta persona, es conocida, pero hubo cientos de otras oportunidades de matarlo, en la calle, en la vereda, con un accidente automovilístico, etc. Hubo muchísimas oportunidades a lo largo de muchos años, si hubieran querido, pero no, tenían que hacerlo en un evento muy público, lo cual claramente, la lectura es que el que lo hizo quería de que esto trascendiera públicamente. Ahora, el tercer punto, que en estos casos siempre, y en otros casos siempre es importante considerar, es lo que decimos siempre: cada vez que hay un hecho uno sospecha que es organizado políticamente, que no es esas matanzas epidémicas que ocurren, como te mencionaba recién, en escuelas, o porque hay un lobo solitario, como le dicen, que son muchos lobos solitarios, son miles por año. Cuando no es eso, sino que se trata de un evento fuertemente político, organizado de una forma para que tenga un impacto social y político, y además muy bien organizado, porque exactamente igual que como el atentado contra Trump el año pasado, el que disparó estuvo en el techo de un edificio bastante lejos del escenario. Tuvo una gran precisión, que eso lo hace un experto, y además con armas muy, muy sofisticadas, que ya escribimos sobre esto el año pasado. Súper sofisticadas son ese tipo de armas que tienen precisión milimétrica. Todo coincide para decir, primero, esto no fue hecho por un simple grupo, sino por gente muy bien preparada, muy bien financiada. Y uno puede pensar, bueno, ¿quiénes son tan bien financiados? Todos sabemos que acá los expertos en complots, que luego llaman teorías conspirativas, pero son conspiraciones reales, tenemos que pensar en las agencias secretas, ya sea el de la CIA, del Mossad, lo que sea. Y esas agencias de izquierda no tienen absolutamente nada, sino todo lo contrario, no nos engañemos.
Entonces, la tercera lectura, o no lectura, sino el tercer factor para la lectura general, es considero una regla de oro. Cuando tiene una motivación, o parece tener una motivación política claramente, cuando está muy bien organizado, la pregunta que debemos hacernos siempre es: ¿a quién beneficia este evento? Y esa es la pregunta radical. ¿Beneficia a la izquierda, a los anticonservadores? ¿Beneficia a aquellos que, por ejemplo, están luchando contra el genocidio en Gaza? No, exactamente lo contrario. De hecho, el mismo Kirk, mejor dicho, la plana del gobierno israelí salió a lamentarse y a reconocer el valor de Kirk, etcétera, y al mismo tiempo, simultáneamente, salió a responsabilizar a los movimientos antisionistas o pro-palestinos. Es decir, todo para mí cuadra perfectamente. El otro elemento es que no lo encuentran, como que si fuese un amateur, el FBI, la policía, lo hubieran en medio de una multitud. Sube y baja un edificio que es muy difícil subir y bajar ese edificio, y nadie prácticamente lo pudo detener. Es una serie de imposibles que llevan a una probabilidad mínima, lo cual dice de esto estuvo perfectamente organizado, tanto como hecho criminoso, tanto como estrategia publicitaria, política. Esa es mi lectura. Ahora, que luego lo encuentren y digan, bueno, en realidad era un pro-palestino, etc. Bueno, eso también es una tradición. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el que mató al Kennedy, habían esperado que fuera la Unión Soviética y volviera? No, los que organizaron eso no eran para nada tontos. Es decir, siempre, si el objetivo es responsabilizar, criminalizar a alguien, tiene que tener todos esos detalles muy bien cuidados. Sería muy difícil que dijera, no, en realidad era un sionista que lo mató. Es imposible. Prácticamente imposible. Jorge, bueno, te saludo a la distancia. Perdón, para sí. terminar. Eso que tanto lamentan de ejecuciones, que es una barbaridad, lo hacen todos los días en Palestina, en Gaza. Claro. Nadie llora por eso. Entonces, repito, que digan que en este caso fue un sionista sería casi un milagro, o que descubran que fue un sionista. Ahora, en Palestina y en Gaza lo sabemos, que lo hacen porque ellos mismos lo reconocen, y todos los días varios, y no pasa nada, porque bueno, la gente se ha acostumbrado, no es un efecto propagandístico. Jorge, decirnos algo más del que más o menos qué actividades hacía, un poco para que la gente lo conozca más, teniendo en cuenta que esta información ha llegado en estas últimas horas de lo que ocurrió, que hay mucha gente que directamente no lo conoce, no sabía de su actividad, pero contanos algo más para conocer sus actividades y cómo desarrollaba sus estrategias en este caso. Sí, yo creo que yo cuando llegué acá siempre me sorprendía que en Estados Unidos las radios tenían talk show, Limbaugh, de acuerdo, en esa época, y otros que eran de extrema derecha y tenían programas de radio muy apasionados. Y yo lo identificaba mucho con el pastor protestante, que da su sermoneo de una forma muy apasionada e insiste sobre determinadas ideas muy simples. Entonces, y al mismo tiempo la prensa escrita es donde se refugiaba generalmente la izquierda. No es el caso tanto, por ejemplo, de América Latina. Bueno, la prensa escrita históricamente fue más de izquierda, no la gran prensa, perdón, la cultura escrita de libros, etc. La radio estaba más balanceada, ya sabemos, Centenario no era lo mismo que Carve, o Radio Colonia no era lo mismo que, no sé, El Espectador o Radio Oriental. Estaba un poco más balanceada, pero los grandes que recibían grandes dinero por publicidad eran de derecha. Pero la cultura del pastor en la radio era muy fuerte, y creo que estos son herederos, pero con medios diferentes. Ya no es simplemente la radio, que también la radio ha revivido a través del streaming en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, y ha vuelto esa misma cultura y se ha reconvertido, pero ya no son gente mayor como era antes, ahora son jóvenes, y generalmente lo que decíamos en algunos artículos hace algunos años, los incels, es decir, célibes involuntarios. En el caso de Kirk no era un incel, estaba casado, tiene 2 hijos, etc., pero comparte la característica de que son todos muy, muy jóvenes. Y Kirk no era tan mal preparado, digamos, no era un gran intelectual, pero bueno, tenía cierta información. Los incel, por ejemplo, si vemos en el caso argentino, son terriblemente mal preparados generalmente, pero es muy simplista, que es lo que la nueva cultura consume.
En este caso es una combinación de todo eso. Tenía ciertos argumentos, mucha pasión, como la tradición del talk show radial, y combinado con la seducción en la cultura anglosajona, especialmente estadounidense, de la arenga del pastor protestante, especialmente evangélico. Uno miraba la imagen ayer porque, bueno, estaba siendo grabado todo esto de el momento en que le dan el tiro a Kirk, Jorge, y también habla de la realidad actual de Estados Unidos que a veces no llegamos a dimensionar desde acá. Él estaba hablando ante mucha gente en una universidad, ¿no? Sí, de un estado ultraconservador. Recordemos, Utah es el estado de los mormones, pero además ultraconservador. Supongo que algún mormón no conservador deba existir, pero era ultraconservador. Pero todo eso estaba previsto en un acto público donde hay muchas cámaras, claro. De que si justo eso se iba a ver, y además es de una imagen bastante horrible, ¿no? De ver todo ese chorro de sangre saltando. Eso tiene un impacto publicitario, propagandístico, mejor dicho, de propaganda negra. Recuerdan, hay propaganda negra, blanca y gris. Esta es propaganda negra. Muy impactante, que la gente, recordemos también, la cultura anglosajona es muy individual. No es tan visual como la católica, pero sí de los hechos individuales. No percibe, no entiende muy bien razones muy abstractas. Por eso a veces le cuestan entender teorías complicadas. El marxismo no la entienden nunca, y entonces lo demoniza hasta cuando sus propios economistas están repitiendo las teorías de Karl Marx en algunos aspectos. Pero básicamente eso es muy cultural. Ahora, el tema de las armas es otro tema que además Kirk decía, él mismo decía, bueno, que mueran algunos es parte de la existencia de la segunda enmienda, y está bien porque es el precio que tenemos que pagar. Se olvida decir que algunos son, aquí en Estados Unidos, 40.000 por año, es decir, peor que en una guerra por año. Y hay de todo tipo. Sí, sin contar, por ejemplo, la gente que dueña de armas termina sorda muchos años antes que los que no tenemos armas. Y otros aspectos, incluso madres baleadas por niños de 3, 4 años, ese tipo de accidentes, todo está conectado. Pero bueno, siempre dicen las armas no se disparan solas, no hay que culpar a las armas. Bueno, es muy simplista. Y en cuanto a la famosa segunda enmienda, que ya hace como 20 años escribimos sobre esto, eso es una línea muy simple, pero además es un poema. No tiene el rigor judicial o legal en cuanto a decir las cosas lo más definida posible. Habla de la gente, o de people, la gente. ¿Qué gente? En 1790 y algo, que fue la segunda enmienda, 91, la primera, ¿no? Probablemente 92. En esa época, primero, the people, todos sabemos, no eran los negros, no eran los indios, no eran los amarillos o lo que sea. The people eran los blancos, dueños, propietarios y hombres, primero. Segundo, la enmienda dice que debe ser una milicia organizada, es decir, no son individuos, y luego la Suprema Corte lo ha interpretado como individuos. Por ahí ya está manipulado, no son individuos, la enmienda habla de milicias. Tercero, milicias eran los grupos pro-esclavistas que tenían derecho a portar armas. Por algo es muy consistente. Y termino para no serla muy larga. Cuando dice arms, no dice weapon, pero dice arms o armas, revólveres, etc. Recordemos que había los flintlock de la época, no mataban a nadie a 100 metros de distancia y había que recargarlo. Estamos usando una palabra que hoy en día puede ser incluso una bazooka, pero bueno, la bazooka está prohibida. ¿Por qué están prohibidas? Sí, pero las armas estas de semiautomáticas disparan a gran distancia, con una gran potencia, decenas de tiros, son legales porque incluso le llama el derecho de las armas, que cuando una cosa tiene derecho. Bueno, esa es parte de la cultura, que además Estados Unidos se funda de esa forma. Se funda primero sacándole las tierras a los indígenas a fuerza de armas, expandiendo la esclavitud a fuerza de armas, porque los blancos eran minoría, y quitándole las tierras a los mexicanos a fuerza de armas. Es decir, esa es parte de la fundación de Estados Unidos. Bueno, vayamos a otros aspectos de la realidad actual. Hoy veíamos temprano algunos titulares que marcaban, que se preguntaban si Trump
el presidente de Estados Unidos está perdiendo credibilidad porque como que no logra incidir o, digamos, marcar el rumbo de la situación en la Franja de Gaza con este episodio de esta semana de Israel atacando nada menos que en la capital de Qatar, Jorge, y por el otro lado también que no logra incidir sobre Rusia para llegar a un acuerdo con Ucrania, y se mencionaba este episodio de los drones rusos que ingresaron a territorio de Polonia y bueno, que Polonia derribó o neutralizó, como elementos de en realidad cuánto está o cuánto deja hacer Trump como líder de Estados Unidos a nivel internacional, ¿no? Bueno, mencionaste varios puntos, voy a empezar por el último, de los drones. Lo conecto con la explicación que daba de este tiroteo. Sí. Primero, primera pregunta radical que hicimos anteriormente, ¿a quién beneficia ese incidente? ¿A Rusia o a Ucrania? Primer punto. Segundo punto, es tan fácil enviar drones clonados rusos supongamos, desde Ucrania, que es el mayor beneficiado. Es decir, un ataque a la OTAN significaría para Ucrania, bueno, que legalmente la OTAN podía entrar en guerra, pues, ha estado en guerra de todas formas, pero una forma proxy, una forma indirecta. Pero sería una forma de que entrara en guerra, que es la típica, el que va perdiendo o el que está en una situación incómoda insiste para que sus aliados, en este caso casi toda Europa y Estados Unidos, entren decididamente en guerra. Entonces, clonar drones rusos o simplemente algunos capturados y enviarlos contra Polonia. ¿Cuál es el objetivo de Rusia de enviar drones a Polonia? Militarmente, políticamente, lo más ridículo que uno se puede imaginar. Entonces, y además se parece mucho al Nord Stream 2, que Rusia bombardeó. ¿Cómo va a bombardear Rusia si justamente lo necesitaba eso por razones económicas? Es decir, ¿a quién le sirve determinado hecho? Esa es la pregunta fundamental. Y acá la respuesta es clarísima. A Rusia no le sirve, porque ya está ganando, y ¿para qué va a provocar a Polonia, que es provocar a la OTAN legalmente, quiero decir, de una forma directa? Le sirve a Ucrania. Bueno, podemos seguir con eso, pero si vamos a los otros puntos de tu pregunta, en resumen, Trump no ha fracasado, como todos los presidentes libertarios que hablan del éxito, sabemos cómo se va a fracasar en todos los puntos. En el caso de los trabajos, el mes pasado echó a una de las responsables de las estadísticas laborales, etcétera, porque dijo que en realidad tenía ciertos intereses políticos y estaba presentando números falsos. Bueno, la echó. Este mes, la nueva administración que se encarga de eso revisó la creación de empleo del mes pasado a la baja, no a la suba. Es decir, que perdimos empleo, no ganamos. Y este mes, mejor dicho, a agosto, el mes pasado, se crearon solamente 22.000 puestos de trabajo, que para acá es poquísimo. Entonces, si vemos la tendencia, es bastante mala en creación de empleo. Ahora, ¿qué pasa con los otros hechos? Que hasta algunos republicanos se están dando cuenta de que la persecución a los inmigrantes no solamente, obviamente, que es inmoral, injusta, porque, bueno, podemos decir, bueno, estamos a favor de la ley, pero no hay ninguna necesidad de estar humillando a la gente, de meter atar a los coreanos con cadenas, justo del Hyundai o Hyundai, que supuestamente habían llegado a Georgia a crear trabajos, porque Trump se lo pidió, enviaron 500 encadenados. ¿Por qué encadenados? ¿Por qué esa humillación? Porque es la ley. No es la ley, es el método, lo deciden ustedes, es a su discreción. Lo mismo pasa con los inmigrantes ilegales o indocumentados de América Latina, especialmente de Centroamérica. Eso, obviamente, que todos sabemos y sabíamos que crea inflación, primer punto, pero incluso podía ser a largo plazo esa creación de inflación. También el concepto de que expulsando ilegales, como se hizo en los años 30, se expulsaron casi más de 500.000 de estadounidenses con cara de mexicanos a México, eran ciudadanos. Ahora, expulsar inmigrantes con la excusa de que son indocumentados para dárselos a los ciudadanos y así crear empleo, tiene el efecto contrario, clarísimamente. Tanto los granjeros, tanto los agricultores, tanto las empresas de construcción, lo han dicho 1000 veces, señores, ya hemos contratado estadounidenses y a los 2 días se van.
no soportan el ritmo ni en la agricultura ni en la construcción. Aquellos que vienen de Centroamérica, o ya de México casi no vienen, pero desde el año 2009 estamos perdiendo mexicanos, pero especialmente de Centroamérica, algunos de América del Sur, esos vienen autoseleccionados, es decir, si vienen, no es si caminan 2.000 millas, no es porque son vagos y haraganes y vienen a vivir del Estado, como siempre dicen, no, son trabajadores realmente que se la están jugando. Y yo conozco muchos de que no solamente trabajan como animales, acá hasta afiebrados trabajan, y trabajan como máquinas, por una razón de injusticia social, pero ya eso sería otro tema. Pero yendo específicamente a ese punto, no solamente que son altamente productivos, no solamente que cobran un salario muy bajo, sino que además crean trabajo. Primero, pagan impuestos. Segundo, los impuestos que pagan a Social Security no van a volver a ellos, sino que quedan como más o menos unos 100 billones de dólares retenidos por el Social Security y se lo redistribuyen a aquellos que están tomando cerveza y mirando el fútbol. Segundo, no solamente producen y trabajan, consumen. O sea, esto lo hemos explicado varias veces. El consumo de esos trabajadores ilegales es importante porque realmente es en elementos básicos como alimentación, vivienda o alquiler, etc. Cuando se van, aquellos que están tan contentos de que echen a los ilegales, que son violadores, etc., cuando es justamente lo contrario, empiezan a sentir, nos quedamos sin trabajadores, pero además nos estamos quedando sin clientes. No lo reconocen, pero lo sienten. Entonces, por todo lado que se mire, es una política absurda, pero claro, es muy sexy políticamente. Porque para una derecha, como en Europa, como Estados Unidos, criminalizar al más débil es lo más fácil que hay. Es la solución política más fácil que hay. Pero tarde o temprano le empieza a doler en el bolsillo y se dan cuenta que toda esa política de la crueldad es simplemente psicoanálisis y del más barato. Pero en sus objetivos reales está produciendo un efecto contrario. Y así podemos seguir con todas las demás promesas de Trump, que ha fracasado en todas. Pero como la política en gran medida es religión, y especialmente una religión, el que sabe la religión protestante estadounidense, sabe más o menos cómo atraer votantes. Bueno, algunos no van a cambiar, pero sí que hay un margen que estoy seguro que en el año que viene va a haber una fuerte reversión, como ocurrió en Buenos Aires, en las elecciones de Buenos Aires el domingo pasado. Algo similar, pero eso casi predecible, ¿no? Sí, pero volviendo, es muy importante estos elementos que planteabas de lo interno, a lo que te preguntábamos de cómo valorar la actitud de Trump. Mencionabas ya lo que está pasando con lo de Ucrania, pero con Israel, donde el mundo sigue contemplando cómo Israel hace lo que quiere, incluso ahora este ataque en la capital de Qatar, que es un actor importante en los procesos de negociaciones, que Donald Trump dijo que no sabía, después se dijo que el ejército estadounidense le había avisado de la operación. ¿Cómo queda Trump ante estos hechos? ¿Cómo hacer esa lectura de lo que pasó esta semana? Y la solución es distraer con un tiroteo como este, como que ocurrió contra Kirk. Eso es una solución, es a crear ruido y, bueno, la gente más o menos se va a distraer sobre eso o se va a aturdir de sobreinformación. Pero recordemos el caso que mencionas de Qatar e Israel. Hay una profundísima hipocresía de Netanyahu, no solamente que es un criminal, pero sino en este caso específico es hipócrita. Recordemos que eso está probado y él mismo lo reconoció en 2018, pero ya lo había reconocido antes con el apoyo a Hamas, pero en el 2018 y después, su propia gente reconoce que gran parte del dinero que financió a Hamas procedió de Qatar. Y ahora él bombardea a Qatar porque dice que había un elemento de Hamas negociando, que además supuestamente iba a negociar un acuerdo o algo así. Es decir, ¿por qué justamente bombardear como ocurrió, recuerdan, cuando se atacó Irán? ¡Qué casualidad! Estaban los iraníes negociando acuerdos, etcétera. Qué casualidad que siempre ocurre lo mismo. Es sistemático. Hay un patrón clarísimo en ese aspecto. Y la diferencia en este caso de todos los bombardeos que hace Israel cuando se le canta, y dónde y cómo se le canta, y todos los crímenes, la única diferencia es que Qatar era un aliado y todavía sigue siendo un aliado de Estados Unidos como Arabia Saudita.
en Medio Oriente. Esa es la gran diferencia. Entonces, claro, Trump sale a decir que no está de acuerdo. Decía, disculpe vecino, no estoy de acuerdo, está bombardeando al otro vecino. No estoy de acuerdo, pero bueno, no se preocupe que nadie lo va a castigar ni le vamos a retirar ningún dinero. Seguimos en comunicación directa con Estados Unidos, charlando con el profesor y analista uruguayo Jorge Mahfoud. Jorge, gracias por estos minutos y queríamos consultarte también por esta noticia de los últimos días que tiene que ver con este despliegue militar que ha hecho Estados Unidos en el Caribe en este momento de tensiones sumamente altas con Venezuela. ¿Qué lectura haces de todo esto que está pasando? Es más del circo, pero además un circo profundamente criminoso, ya sabemos. Matar a 11 personas sin saber exactamente quiénes eran y aún sabiendo quiénes eran, no llevarlas ante la justicia, eso es un acto criminal. ¿Cómo se justifica eso? Bueno, es un acto de guerra, entonces con esa excusa podemos matar a cualquiera. Pero además no tiene ninguna lógica. Si vemos la lancha con 11 personas, de que Trump decía que estaba llena de droga, etc., eso sería una ultra minúscula proporción de droga, primer punto. Pero además sabemos, y lo sabe la DEA y muchos otros, de que la droga no pasa por Venezuela. Y hasta mis estudiantes me han dicho, pero claro, qué casualidad que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. Hasta ellos se dan cuenta. Entonces, eso es el primer objetivo. Siempre hay un objetivo y luego una excusa. Pero pensemos además en lo más obvio. En Estados Unidos, quienes distribuyen la droga, no son latinoamericanos, son estadounidenses. Primero, y ya lo hemos escrito sobre esto, pero cuando se cruza la droga, que son toneladas por año, cruzan no solamente la frontera, sino de otras, llegan a puertos, y ha sido así desde hace muchas décadas, y la CIA ha protegido todo eso, ya sabemos todo eso. Pero cuando cruza toda esa cantidad de droga, no se distribuye por precipitación pluvial, ni por ejemplo, por evaporación, bueno, se distribuye por precipitación pluvial, y luego el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Se sube por evaporación a los bancos. Porque yo he hecho el cálculo rápidamente que para enviar ese dinero supuestamente a los productores y a los narcotraficantes, supuestamente latinoamericanos todos, que no es así, necesitarían más o menos 5.000 camiones blindados por año cruzando la frontera y como 50.000 lanchas como esa que bombardearon, llenas de dólares. Eso si fuera cash, es decir, efectivo. Sí. Ahora, como sabemos que la mayoría no es efectivo, porque es casi imposible, porque incluso en dólares ocuparía más espacio que la misma droga. Es decir, la droga ocupa menos espacio que el dólar papel. Entonces, el efectivo no es efectivo, se lava en los bancos. Es más obvio, imposible. Entonces, ¿quién lava todo ese dinero que llega entre 500 y 600 billones, o 1.000 millones en español, 1.000 millones de dólares? Es decir, la economía de varios países chicos, o yo ponía como ejemplo, combinado Irán y Chile, todo junto, esa economía es lo que es el negocio de las drogas aquí en Estados Unidos por año. Entonces, todo ese dinero se lava en bancos y absolutamente nadie habla de eso. Y todos sabemos que Marco Rubio y toda su mafia de Miami, siempre, históricamente, de hecho yo he escrito un libro sobre eso, pero históricamente han estado financiándose con la droga, especialmente de Colombia y de otras partes de América Latina. En este momento, el fentanillo, que en gran medida viene ilegalmente de China, pasa por México, no por Venezuela, que es una ironía. Recuerden la guerra del opio, los británicos destruyeron la potencia china a través de la droga, y ahora se da la paradoja, la situación inversa. Pero de todas formas, en cualquier caso, el cartel de los soles no existe. Existió en los años 90 porque la CIA lo creó. Lo creó para pasar drogas, y hay varios documentos sobre eso, y varias acusaciones además, que el gobierno, por ejemplo en California, prometió de que iba a haber una investigación y nombró a gente de la CIA para que hiciera la investigación. Y muchos estadounidenses dijeron, pero esto es una broma,
cómo los responsables, los acusados, van a hacer la investigación. Pero hubo luego otras investigaciones indirectas. Sí, entonces hubo un cartel de los soles y distintos nombres, pero eso fue creado por la CIA y dejó de existir. Cuando se descubrió y pasó a ser, llenaron de droga a Estados Unidos, como lo hicieron en los años 50 con el MK Ultra, también de LSD, lo llenaron a Estados Unidos, fue la CIA, y eso está documentado. Entonces, todas son excusas y siempre criminalizando al otro. Primero porque es el otro y es fácil para el ciudadano común, bastante ignorante, decir, los otros son los malos, nosotros somos buenos. Eso es típico. Pero desde el punto de vista estratégico, de los que sí saben de qué se trata, es una cortina de humo para ir por los recursos que realmente, o por el objetivo que realmente nos interesa. Ya lo vimos en Irak, lo vimos en 500 partes, de distintas maneras. Siempre hay una narrativa que lo justifica. Así como Hernán Cortés justificaba sus matanzas por el nombre de Dios, bueno, luego fueron más recientemente en nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Nadie dice vamos a invadir para robar. Primero es necesaria una excusa, una muy buena excusa. O la defensa propia. Como nadie está diciendo que Venezuela puede atacar a Estados Unidos, como decían que en Nicaragua iba a atacar a Estados Unidos, que era imposible, entonces inventaron los contras, etcétera. Pero como en este momento la opción militar de Venezuela es nula, entonces hay que inventar la historia de las drogas, que es muy fácil de inventar como historia, y además con hechos altamente criminales, como fue el hundimiento, la matanza de esas 11 personas. Esa es mi lectura, a mí me parece que no hay nada nuevo en eso, sí. y es bastante clara, pero funciona políticamente porque la propaganda política no es que subestime, sabe que una gran cantidad de la población va a comprar fácilmente lo que desea creer. Sí, incluso desde Venezuela se ha puesto en duda si realmente ocurrió eso, ¿no? Porque hubo algunas lecturas de que habría sido un manejo, una manipulación del video, que es raro que no se hayan mostrado después pruebas o los restos de esa lancha o algunos datos más, ¿no? Claro, bueno, y también todavía no sabemos quiénes eran. Por lo menos, si ellos tenían información, si es que sabían quiénes eran, por lo menos podían haber publicado la lista de nombres. No sabemos quiénes eran. Sí. Hay una investigación creo que del New York Times que dice que en realidad la lancha no se aproximaba a Estados Unidos. Por diferentes datos estaba huyendo de una posible detención, que eso es algo muy común en el Caribe. No sé si muy común, pero no es la primera vez. Estaba huyendo de quien los iba a detener y finalmente los bombardearon. Fue otro acto propagandístico de alto nivel criminal y propagandístico. Claro. Bueno, Jorge, estando en comunicación contigo en un 11 de septiembre, donde la radio, por supuesto, ahora en un rato va a estar recordando los hechos de Chile, ¿no? De 1973, donde por supuesto Estados Unidos tuvo mucho que ver, pero también está el 11 de septiembre de 2001, del cual se están cumpliendo 24 años, el derribo de las torres, en fin, todo aquello que aún queda, algunas cosas importantes por analizarse, por conocerse. Pero ¿qué pasa hoy con ese aniversario en Estados Unidos? ¿En qué medida se recuerda o se maneja ese tema? Siempre hubo conmemoraciones de los presidentes, flores, la televisión, los radios, etcétera. Yo lo veo que cada vez un poco menos, es como que se va apagando un poco, no por la distancia en el tiempo, tal vez, no sabría decirte exactamente por qué, pero está cada vez más cuestionado. Yo creo que el factor común ahí es la CIA. La CIA fue directamente responsable del 11 de septiembre chileno, y podemos ir a todos los detalles, desde el asesinato de Schneider y muchos otros detalles. Pero en el caso del 11 de septiembre de acá, si no fue directamente responsable, fue copartícipe. Porque otra vez, saben hasta la marca de vino que tomamos, pero no sabían que habían un puñado de estudiantes listos para derribar las 2 torres en Nueva York y supuestamente el Pentágono, que todos saben que ni siquiera se encontraron el resto de los aviones. Pero no sabían eso. Y de hecho hay algunos datos que dicen que en realidad sí informaron, pero justo unas horas antes, vaya casualidad.
Es decir, es como el ataque de Hamas en octubre del 2023. Qué raro que las super agencias secretas que lo saben todo, lo manejan todo y lo manipulan todo. Qué casualidad que no saben nada y encima dejan actuar varias horas. Eso no lo cree nadie. Bueno, lo cree, sí, lo cree mucha gente, pero por lo menos por nosotros no lo creemos. Claro. Eso es el factor común. Y acá se está pagando un poco esa pasión de que fuimos atacados, porque esa es otra larga tradición. Probablemente porque muchos, incluso hasta de la derecha, Tucker Carlson, por ejemplo, que era de la Fox News en la época y después, lo ha dicho claramente, que para él fue el Mossad, por muchos no vamos a entrar en los detalles acá porque no nos quedaría el tiempo, pero es parte de esa derecha que se está separando de la otra derecha tradicional, que él justificaba todo, y en este caso creo que está más cerca de la crítica de la izquierda. Hay un fenómeno muy interesante ahí, pero muchas figuras que en cierto momento fueron importantes en la derecha en Estados Unidos lo están cuestionando. Eso en realidad, todos saben la historia que se llama teoría conspirativa de los estudiantes de arte israelíes. Hay fotografías, etcétera, que estuvieron trabajando en las torres ahí libremente, con pase libre, meses antes. Entonces, luego algunos artículos dicen, bueno, es una teoría conspirativa. Bueno, pero expliquen qué estaban haciendo, por lo menos. Claro. Estudiantes de arte, ¿qué estaban haciendo ahí? Y además, luego prácticamente filmaron y desaparecieron. Porque acá porque hay una ley israelí, creo que es del año 53, si un israelí comete por ejemplo, como ha ocurrido recientemente, una violación o intenta cometer un acto de pedofilia, va a Israel y es protegido, no puede ser, excepto algunos casos, bajo discreción podría ser repatriado o retornado para ser juzgado, pero son generalmente protegidos, hasta por ley. Claro. Bien, Jorge, tenemos que ir redondeando. Queríamos mencionarte en el final que hay uruguayos escuchándote en Estados Unidos que también nos dicen que te consultemos para cerrar o te lo mencionemos, esto de la expectativa por lo que pueda pasar en noviembre dentro de la interna política estadounidense y del Partido Demócrata con las elecciones para la alcaldía de Nueva York con Zohran Mamdani, ¿no? Este joven socialista, se define musulmán, de 33 años, que ganó las primarias, y lo que pueda pasar en noviembre, si es que habilita a generar algún tipo de expectativas en la interna de los demócratas. Bueno, está por lejos ganando por doble dígito, más de doble dígito, creo que anda por la diferencia entre él y el segundo, anda por los 20% de diferencia, pero lo están bombardeando obviamente dentro del Partido Demócrata, así como bombardearon a Jill Stein del Partido Verde, lo están bombardeando de muchas formas, con propaganda, pero también abriendo otros frentes. Por ejemplo, distintos candidatos que habían perdido, Cuomo y otros, aparecen como candidatos independientes, están sacando algunos porcentajes, 6, 10, 15%, y por ahí intentan evitar que sea el candidato. Se ha repetido desde el punto de vista propagandístico de que él era muy crítico de la policía, de la violencia policial, etc. Sí. Y se ha insistido en ese punto, pero el jefe de policía de Nueva York se reunió con Mamdani y habló bien de Mamdani, entonces por ahí les destrozó un poco la posibilidad de demonizarlo aún más. Aparte de que es musulmán, pero claro, Nueva York es una realidad bastante distinta al resto del país, claro. Es muy diversa y además está en una situación económica, por un proceso económico natural, es carísimo, cuando el sur todavía es más barato, entonces generalmente está lleno de trabajadores de servicios, como después de la guerra civil, ¿no? Los que no tenían, los desheredados iban a hacer trabajo de servicio por propina. Entonces hay una insatisfacción económica mayor en Nueva York que en el resto del país. Y los alquileres, ustedes saben, son $4,000, $5,000 por un apartamentito minúsculo. Entonces trabajan como animales para pagar lo básico. Y Nueva York necesita una gran inversión, que además son estados como California que aportan al Estado federal mucho más que los estados conservadores del sur. Es decir, esos estados que son criticados como
los conservadores dicen decadente porque, claro, el subte, por ejemplo, está sucio, etc. Pero ellos desangran dinero para subvencionar otros estados. Bien. Prácticamente, por ejemplo, en Florida aquí no hay impuestos estatales, pero en el caso de California, por ejemplo, que está muy mal representada en cuanto a número por una herencia de la esclavitud, eso ya lo explicamos, a pesar de eso que tienen muy baja representación con estados súper gigantes en términos de población, aportan muchísimo más dinero al gobierno federal que luego, repito, pues, va a subsidiar a esos estados conservadores que aportan poquísimo. Muy bien. Y luego, a través de la propaganda se dice, están decadentes, y acá vienen los negocios a invertir a los estados del sur. Claro, no pagan mucho impuesto, es más barato por una razón histórica, aunque todo se está encareciendo por la migración interna, etcétera. Entonces Mamdani es el candidato no solamente de la diversidad, sino creo además es el inicio de lo que insistimos varios años atrás, de que luego de esta ola de derecha viene una profunda, o no profunda, pero bastante más radical, reacción hacia una izquierda. Puede ser una izquierda tipo Franklin Delano Roosevelt, que también era considerado comunista en su época, por crear el seguro de salud y muchos servicios sociales que todavía existen, aunque están bajo ataque de la política neoliberal. Entonces, Mamdani creo que podría ser el inicio. Él no puede ser presidente porque no nació acá. El presidente de Ecuador, Noboa, nació en Miami, es norteamericano y presidente de Ecuador, pero claro, Ecuador es una república bananera cuando gobierna la derecha. Pero Mamdani no puede ser presidente. Pero ser alcalde de uno de los estados más poderosos del país puede tener un fuerte impacto en las futuras elecciones. Muy bien, Jorge, lo seguiremos analizando todo eso. Estamos pasados de tiempo. Te agradecemos como siempre este contacto y seguimos en cualquier momento. Claro que sí, Marcelo y Hernán, siempre es un gusto. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, abrazo a todos ahí.